Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Poder Judicial TV, el espacio de difusión e información del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Les saluda Sergio Valleres como todos los martes, punto de las 5:30 de la tarde a través de la señal de RTQ. Un gusto estar con ustedes en este comienzo del 2023, deseando que sea un año de salud, de familia, de trabajo, de cosas buenas para usted y para todo Querétaro. El Poder Judicial tiene planes y proyectos que vamos a conocer en la siguiente entrevista de mi compañera Mónica Ramírez, titular del espacio informativo de las 7 de la tarde aquí en RTQ, una periodista reconocida de amplia trayectoria en los medios de comunicación en el estado de Querétaro. Ella platicó con la doctora Mariela Ponce Villa de lo que viene, de lo que se llevó a cabo en 2022, del estado que guarda la impartición de justicia en general en sus diversas áreas, con sus cerca de 1,400 funcionarios judiciales que trabajan todos los días en una labor callada para garantizar y aportar a la garantía, mejor dicho, de paz social en el estado de Querétaro. Como cada semana, la invitación a que nos siga en nuestras redes para tener un contacto de comunicación en el Twitter que está apareciendo en pantalla, en donde básicamente tenemos las actividades de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente, también en el Facebook, Tribunal Superior de Justicia Querétaro, con la particularidad que usted ya conoce. Ahí nos puede escribir en el Messenger para alguna duda, comentario, queja, para que nosotros a través de ese medio podamos darle una orientación o encaminarla a través de una línea telefónica. Ese teléfono que es de la Unidad de Orientación y Servicio a la Ciudadanía que aparece en pantalla. Recuerde usted que puede ser atendido de forma gratuita, voluntaria y muy confidencial, de manera presencial, con las orientadoras y orientadores en la Casa de Justicia en el Centro Histórico de Querétaro, en la Casa de Justicia en San Juan del Río y también en la Ciudad Judicial de Querétaro o, como aparece en pantalla, a través de este teléfono. Solamente le pedimos que tenga muy concreta la idea para cuando llame, son muchas personas las que utilizan el servicio, para que pueda exponerle a quien está del otro lado de la línea su comentario, su intención de poder conocer el trámite, el estado que guarda alguna situación o alguna queja, algún comentario o alguna felicitación también en torno a los servicios que brinda el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Y por último, la nueva página del Poder Judicial del Estado de Querétaro, www.poderjudicialcro.gov.mx. Ya lo hemos comentado aquí, un espacio nuevo, rediseñado en su totalidad, diferente, amigable para la navegación, para que usted encuentre toda la información que requiera del Poder Judicial. De hecho, este programa será parte de las cápsulas que están contenidas ahí en la sección de videos de comunicación social del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Así es que gracias por el favor de su atención, gracias a don Joaquín Sarromán, director general de RTQ, a nuestros compañeros, Alexis, nuestro productor, por este nuevo año que comienza, en donde estaremos con ustedes en este ejercicio de información. Así es que sin mayor preámbulo le dejo la entrevista, la plática que tuvo nuestra compañera periodista Mónica Ramírez con la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro, la doctora Mariela Ponce Villa. Adelante. Tengo el gusto de estar hoy en el Tribunal Superior de Justicia porque nos hace favor de recibirnos en sus instalaciones la magistrada presidente, la licenciada Mariela Ponce Villa. Muchísimas gracias. Al contrario, Mónica, es un gusto tenerte aquí en casa y poder conversar sobre la institución. Gracias. Gracias, licenciada. Bueno, pues hoy una mujer preside el Tribunal Superior de Justicia y esto en Querétaro ya tiene historia. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ahora nos sorprende con que por primera vez está ahí la magistrada Piña. ¿Nos da su opinión? ¿Qué le pareció este nombramiento? Muy bueno porque la ministra Piña viene de una trayectoria muy amplia dentro del Poder Judicial de la Federación. Es una juez de carrera. Y eso es muy importante. Si bien es cierto, ministros o magistrados pueden ser de carrera o incluso, siempre y cuando sean abogados o licenciados en Derecho, puedan ocupar estos cargos de acuerdo a lo que señala la Constitución General, cierto es que la trayectoria al interior del Poder Judicial te va formando en los valores y virtudes que necesitas para lograr una real independencia del Poder Judicial en las decisiones de los jueces, que es lo que se cuida mucho. Esta trayectoria que ella tiene al interior del Poder Judicial de la Federación genera esa esperanza de que se va a recuperar esa independencia de los jueces del Poder Judicial de la Federación, sobre todo por los temas tan sensibles que ellos resuelven,
que es todo lo que tiene que ver con derecho constitucional y con derechos fundamentales. Entonces es muy bueno, sí, efectivamente también, de que sea ahora una mujer quien por primera ocasión ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues la verdad es que nos llena de mucho orgullo a las mujeres, de mucha satisfacción, también de esperanza de que pues ya es factible el que mujeres empiecen a ingresar a ese alto cargo como es presidir la Corte. Licenciada, en este proceso que vimos recientemente, cuestiones de carácter federal, decía usted la independencia, y bueno, esa independencia que parece sagrada y a veces la vemos como que hay la intención de vulnerarla, finalmente, bueno, pues nos lleva a cuestionarnos, ¿cuál es la independencia que hay en el estado de Querétaro? La independencia, incluso la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial lo dice. Estamos obligados a garantizar la independencia judicial de los jueces. La independencia, a veces para ponerle un poco más de contenido y que se pueda comprender, la independencia la entendemos en dos sentidos, interna y externa. La interna es que ningún superior jerárquico en el ámbito administrativo de los jueces o uno de sus pares, nadie le puede decir o nadie puede influir a decirle cómo resolver un caso, cómo emitir una resolución. No se le puede dar una instrucción a un juez respecto de sus casos. Eso es respetar la independencia de los jueces al momento de resolver desde el plano interno. Y desde el plano externo es que ninguno de los otros dos poderes del Estado, o como se dicen los poderes fácticos, los miembros de la sociedad civil organizada, que nadie influya en las decisiones de los jueces al resolver los casos. Los jueces estamos sometidos única y exclusivamente al imperio de la Constitución, de la ley, de un expediente en donde están las constancias, las pruebas, los argumentos de las partes, que es con lo único que deben de resolver los jueces. Por eso yo comentaba hace un rato que el ser interno, el tener esta trayectoria que desde meritorios nos vamos forjando en valores y virtudes judiciales, abonan mucho a dos aspectos muy importantes, que es la independencia, es decir, que los jueces emitan sus resoluciones únicamente apegado a derecho y a las pruebas de un caso y no por injerencias externas ni internas. Y en segundo lugar también se logra objetividad. Un juez debe ser objetivo al momento de resolver, lo cual es complicado, porque somos personas, somos seres humanos, resolvemos o juzgamos a las personas y sus circunstancias, desde el plano civil o mercantil, si deben dinero y entonces se va a afectar su patrimonio, la materia familiar, en donde decidimos sobre una separación de cónyuges, decidimos sobre el destino de bienes, de los hijos, quién los va a tener, custodias, patria potestad, etcétera. Son temas muy complicados en la vida de las personas. O todavía mucho más, la libertad de una persona en materia penal. Entonces, por eso es muy importante estar bien forjado en la independencia y en la objetividad. Si un juez no tiene no está forjado en esos valores y virtudes, no tiene ese carácter y esa valentía, que es una de las virtudes que tienen los jueces, pues cualquier presión externa le puede temblar la mano, vamos a decirlo así coloquialmente, sí. Y entonces no respetar esa balanza que nos distingue como símbolo, sino mover la balanza para no verse criticado porque está siendo muy presionado. Hay temas muy fuertes en el ámbito social que intentan presionar a los jueces constitucionales a favor o en contra de una determinada postura. Eso lo tiene que rechazar los jueces con independencia y objetivos para resolver con base en los derechos de una persona. Exclusivamente. ¿Y esa separación de poderes en Querétaro es real? Sí, claro, por supuesto. Tenemos muchos años en donde el Poder Ejecutivo es muy respetuoso del Poder Judicial. Y también la independencia la respetan, pero eso no significa que ni siquiera nos saludemos o que no seamos amigos, ¿verdad? Porque también somos uno de los poderes del Estado. Y somos de los poderes, el Poder Judicial es el poder más importante porque equilibra a los otros dos, pero también debemos de decirlo, es un poder débil en cuanto a que siempre depende de los otros dos poderes, al menos presupuestalmente.
Sí tenemos una autonomía, sí tenemos una autonomía en el manejo de nuestro presupuesto, pero siempre vamos a depender de lo que nos autorice el Poder Legislativo y de las administraciones que, de acuerdo a lo autorizado por el Legislativo, nos va administrando durante todo el año el Poder Ejecutivo. Somos también un poder que no generamos presupuesto por nosotros mismos, es muy poco lo que nosotros generamos, y entonces siempre vamos a necesitar la ayuda y el apoyo del Poder Ejecutivo para que vengan algunas partidas presupuestales extras, apoyos que se requieren durante el año, y eso lo estamos haciendo siempre y tocando la puerta del Ejecutivo, sobre todo en el tema de jubilados y pensionados, que es una situación de un presupuesto muy alto el que se requiere y que no integra totalmente nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto se nos ve el 85% en nómina de personal y el resto en los gastos de operación. Entonces no tenemos manera más que depender en ese sentido o requerir siempre el apoyo del Poder Ejecutivo o del Legislativo, el que sea más sensible hacia el Poder Judicial y nos autorice mayor presupuesto. Pero eso es parte de la impartición de justicia y de la administración de justicia, que yo siempre lo he dicho, nos corresponde a los tres poderes. Sí, materialmente lo lleva a cabo el Poder Judicial porque es en donde están los jueces, pero si el Legislativo no nos da buenas leyes para aplicar, la gente va a estar enojada con nosotros como jueces, pero es lo que dice la ley. Y también si no nos dan el presupuesto suficiente, no tenemos manera de incrementar personal, de tener herramientas más modernas, como por ejemplo una computadora, ¿sí? Tenemos mucho problema con nuestros equipos ya viejitos, obsoletos, y a veces el personal tiene que estarlo reiniciando 2 o 3 veces al día, entonces ya se atrasó su trabajo, ya al menos dejó de dictar 2 acuerdos, que uno puede decir 2, pero es bastante para nosotros. Seguro. Y necesitamos de todos esos apoyos y nosotros no lo podemos generar, entonces necesitamos de los otros poderes. Pero eso no significa que se trastoque nuestra independencia. Como lo decía hace un rato, el Ejecutivo ha sido muy respetuoso del Poder Judicial, nunca se mete con nosotros, nunca se mete en una decisión, ni siquiera pretende, o sea, con eso lo digo todo, ni siquiera pretende influir en la decisión de un determinado caso. Y llevamos ya muchas administraciones en este mismo sentido. Lo puedo decir y lo afirmo porque he estado muy cercana de presidencia durante muchos años. Fui secretaria particular de 2 presidentas del tribunal, o 2 entonces presidentas del tribunal, y desde entonces me consta cómo ha sido muy respetuoso el Poder Ejecutivo en los aspectos de la independencia en la decisión de los casos de los jueces del Poder Judicial. Y así ha continuado. Te puedo platicar muy rápido que en nuestras reuniones de CONATRIP, que es la Comisión Nacional de los Tribunales de toda la República, pues comparto ahí experiencias con colegas presidentes de otros tribunales, y a veces lo que platican de sus estados, de sus poderes judiciales, yo me quedo de verdad sorprendida de lo que sucede en otros estados, de la injerencia que tienen gobernadores o gobernadoras en los presidentes de los tribunales o incluso en decisiones de los poderes judiciales de otros estados. Y es cuando uno valora, porque para nosotros es algo que lo traemos como en nuestro ADN, ¿no? Es muy normal para nosotros, pero cuando escuchamos las experiencias de otros estados, dice uno, ¡ay, caray! Con razón, ¿no? A veces a nivel federal dicen, tiene que reformarse los poderes judiciales en lo local, porque hay una dependencia total y exclusiva del Poder Ejecutivo y llegan los gobernadores y deciden, quitan y ponen. Y yo digo, eso no es cierto, porque yo hablo de la realidad de mi estado y como decía hace un rato, me consta de muchos años, yo acabo de cumplir 29 años en la institución, bueno, 28 con nombramiento, casi uno de meritoria. Y me consta por todo ese recorrido que tengo aquí en mi institución. Yo me acuerdo que cuando llegué y empecé a estar cercana de presidencia, estaba el licenciado Sergio Herrera Trejo de presidente, y desde entonces se hablaba mucho, yo no lo entendía bien en ese entonces, pero se hablaba mucho de la independencia judicial. Eran los discursos de los presidentes de aquel entonces, en sus informes, por ejemplo, y reconozco que los presidentes de aquel tiempo, desde la maestra Sonia Alcántara hacia acá, lucharon por esa independencia judicial y la lograron. Lo que tenemos hoy es gracias a los presidentes de aquel entonces que lucharon por ello, porque antes
De ellos llegaban los gobernadores y ponían y quitaban jueces, ponían y quitaban magistrados, ponían y quitaban presidentes. Y no es una crítica en negativo, así se usaba. Era parte del gobierno. ¿Sí? Así era. Entonces viene un tiempo en el que se empieza a hablar y a luchar por la independencia judicial y afortunadamente la tenemos en Querétaro. Licenciada, estamos en la sintonía de este tiempo, de esta sociedad, porque bueno, vemos muchas cosas que obviamente no serán nuevas, pero sí ahora se denuncian. Y hablo de las cuestiones de género, hablo de los feminicidios, hablo de la violencia intrafamiliar y hablo también de la manera en la que ahora, por ejemplo, se asume el divorcio. Parece que la familia ya tiene otra composición. Vemos que, por ejemplo, el asunto de las pensiones familiares y demás también genera un problema que pues ustedes tienen aquí que atender. ¿Está la legislación al tiempo de la sociedad, de acuerdo con la sociedad que hoy existe? Desafortunadamente no. Nosotros somos de una tradición de principio de legalidad. Dentro de las distintas familias jurídicas que existen en el mundo, nosotros somos de la escuela romana, canónica, del derecho civil, que nos distingue por basarnos siempre, a partir de lo que dice la ley, nosotros resolvemos. Pero nuestras leyes generalmente son muy antiguas, muy atrasadas a la sociedad. La sociedad va cambiando y evolucionando de una forma rapidísima, y más en los últimos años. La tecnología también ha generado que tengamos sociedades mucho más avanzadas, y en estos principios de legalidad el derecho se nos va quedando rezagado. Necesitamos un poder legislativo que esté constantemente reformando y actualizando, modernizando las leyes para que estén a la altura de los problemas de la sociedad y se puedan resolver desde la ley. Sin embargo, también es una crítica a estos sistemas tradicionales o a estos sistemas jurídicos, a diferencia de Common Law, por ejemplo, que es un sistema que tenemos aquí muy cerca en Estados Unidos, en donde las decisiones de los jueces son los que van cambiando el derecho, van cambiando las normas. Y ellos trabajan bajo la ideología de que el derecho está para resolver los problemas de hoy y de aquí, no resolver los problemas de hoy con una ley del siglo XIX, sí, o de fines del siglo XIX. Por ejemplo, el Código de Comercio es de Porfirio Díaz, es de 1890. Incluso ustedes abren el Código de Comercio y dice yo, Porfirio Díaz, con las facultades, y bueno, no lo leí hasta... Dice, ay, caray. Rige. Sí. Qué barbaridad. Sí, tenemos leyes muy antiguas. Hablando, por ejemplo, de Querétaro, tenemos un Código Civil muy atrasado y un Código Procesal también, que está diseñando un procedimiento del siglo pasado, del siglo XIX, muy lento, muy burocrático, de muchas etapas procesales, y que hoy necesitamos más dinamismo en el procedimiento, acortar etapas, concentrarlas para dar una respuesta más rápida a la sociedad, y porque además hoy tenemos 1000% más de los casos que teníamos en 1950. Claro. Pero nuestros códigos procesales nos servían en aquel entonces, hoy no nos sirven. Y el gran problema que también tenemos es que nuestra legislatura local no puede hacer una reforma al Código de Procedimientos Civiles, porque ya es una facultad reservada al Congreso de la Unión, nada más que no han emitido el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, justo estamos así, cruzados y atados de manos. Todo está detenido. Porque yo, por ejemplo, pues dentro de mis políticas en mi administración es agilizar los procedimientos lo más que se pueda. Si la ley ya contemplara, la ley procesal civil, comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas, etcétera, agilizaríamos mucho un procedimiento. Sin embargo, yo no puedo decirle a los legisladores, oigan, hagan esta reforma, miren, es importante, porque aunque ellos estén convencidos, no la pueden hacer. Entonces tenemos que esperar el proceso de la federación y luego hacer las adecuaciones estatales. Exactamente, y además no solamente esperar el código, porque hoy lo pueden emitir, pero no va a entrar de inmediato en vigor. Claro. Porque como ya trae la oralidad para materia civil y familiar, pues es todo un cambio, una implementación muy fuerte, como nos sucedió en materia penal,
y están contemplando, igual que en materia penal, están contemplando 8 años de tiempo de que den a los estados para irnos preparando para esa implementación. Entonces, el panorama sí está muy complicado, y lo hablo de la materia civil porque es en donde tenemos esos problemas de hoy, de la sociedad de hoy o de las familias de hoy, que las estamos resolviendo con los códigos de 1980 y tantos, que son nuestro Código de Procedimientos Civiles de aquí, de Querétaro. ¡Qué barbaridad! Hay una palabra que para esta generación a lo mejor ya suena común, pero es nueva, esto del feminicidio. ¿Cuándo es feminicidio y cuándo es homicidio? ¿Qué es lo que cambia? Tiene que ver con temas también culturales y con una ideología del feminismo de sancionar distinta la privación de la vida cuando se trata de un hombre a cuando se trata de una mujer. Pero no solamente por el hecho de ser mujer, sino sancionar de una forma diferente cuando la privación de la vida se da en contra de una mujer por razón de su género, por razón de ser mujer. A veces se piensa, y a veces se quiere llegar a ese extremo, de que por el solo hecho de ser mujer, el homicidio de una persona, de una mujer, tiene que castigarse como feminicidio. Nuestro Código Penal de Querétaro, que ya lo contempla desde hace algunos años, trae varias razones, son bastantes, por cierto, no es una o dos, trae bastantes supuestos en los cuales se puede establecer que la privación de la vida de una mujer ha sido por motivo de género y por lo tanto encuadra en un feminicidio. Y si se priva de la vida a un hombre, tiene una sanción de máximo, si es un homicidio calificado, de máximo de 15 a 50 años. Si se trata de la privación de la vida de una mujer, hay un incremento en la pena, porque la persona que lo realizó, el acusado, tiene razones específicas de género para haber privado de la vida a esa persona. Entonces sí se tiene que sancionar de una forma diferente, no la mató por el simple hecho de matarla, sino por una razón de género. Entonces, esto es lo que justifica en el tema del derecho a castigar, como le llamamos en la materia penal, justifica el que se castigue de una forma distinta. Al final, un hombre y una mujer somos seres humanos, pero si privas de la vida por el hecho de ser mujer, sí mereces un castigo diferente que se ve reflejado en el incremento de la sanción, en el incremento de la pena. ¿Podríamos estar cayendo ahora en que la balanza estuviera muy a favor de las mujeres? Porque entonces pareciera que el homicidio de un hombre es menos se sanciona punible, menor, diríamos. Sí, también se sanciona, y es una pena importante, 15 a 50 años si es un homicidio calificado, si es un homicidio simple de 7 a 15 años. O sea, pero si tiene también una hay a los que sanción matan por cuestión de género, supongo. por ser, pues sí, incluso también mujeres que han privado de la vida a hombres. ¿Sí? A veces la cuestión de género la podemos entender solo cuando es en contra de la mujer, pero no, también efectivamente el género puede ser hombre o puede ser mujer, Sí. puede ser a la inversa, y sí se han tenido algunos casos. Y no es tanto que la balanza se incline más a favor de la mujer, porque también acreditar un feminicidio no es cosa sencilla, es complicado, porque bueno, lo que está muy claro es que hay un homicidio, que es una causa externa, que se le atribuye a una persona, ahí hay una privación de la vida. Ahora investiga con perspectiva de género, para el caso de las fiscalías, y lleva el caso y pruébale al juez que ha sido por cualquiera de las causales de género que establece el artículo 126 bis del Código Penal de Querétaro. Entonces, a veces es complicado porque una mujer que ha vivido violencia a lo largo de su vida de pareja, en muchas ocasiones no lo dice, por pena, por no querer angustiar a su familia, por aparentar que todo va bien en su matrimonio o en su vida de pareja, y no platica nada, no comenta nada. Entonces son casos que se dificultan mucho para el tema de la prueba. Por eso entra lo que se denomina juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género no significa que vamos a favorecer a la mujer por el hecho de ser mujer, no, claro que no. Eso lo que significa es que vamos a valorar las pruebas entendiendo que la mujer ha enfrentado una vida de violencia que no es fácil comunicar a su círculo más inmediato, a veces ni a sus propios hijos se los dice,
o a sus padres menos, a veces son a algunas amigas o algunos amigos a quien se puede tener esa confianza, y entonces las pruebas las valoramos desde ese punto de vista, o sabiendo que no vamos a tener el cúmulo de pruebas que acrediten fehacientemente la razón de género.